A continuación, vamos a escuchar a la doctora María Cristina Pérez Agüero, profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que hable del tema la controversia de la alienación parental. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por estar aquí, gracias al maestro Vitrana que está por la invitación para poder estar aquí con ustedes el día de hoy y bueno, y por lo que sé también mañana, por los que quieran difundir el evento. Yo soy psicóloga, como bien decía, soy profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Sin embargo, aparte de pertenecer a esta universidad, también represento una asociación que es la Asociación Nacional de Psicología Jurídica. Y es en nombre de esta de la que voy a hablar hoy. La alienación parental ha causado desde los años 80 gran dilema, ¿no? Y aquí en México se empezó a conocer más o menos a principios de los 2000. Por ahí ya saben que alguna vez estuvo en el 2004 más o menos en el Código Civil y después por muchas cosas fue eliminado. Ahorita sabemos que existe otra vez la figura de la alienación parental en nuestro Código Civil de ahora Ciudad de México, pero bueno, está en mucha controversia justo porque, como decía la ponente y lo que alcancé a escuchar de la ponente que me antecedió, hay muchas dificultades, por ejemplo, en torno al diagnóstico, en cuanto a cómo poder identificarlo, por ejemplo, pero no es realmente la única controversia que hay muchísimas que pueden existir. La primera, que se marca incluso en la literatura o que se marca incluso, si ustedes han revisado esta acción de inconstitucionalidad que emitió o que promovió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en contra del 323 séptimos, aunque el 323 séptimos habla precisa y exclusivamente de el término alienación parental, el 323 lo refiere a síndrome de alienación parental. Y entonces da toda una serie de justificaciones de por qué no debe ser reconocido basándose en toda la teoría que se ha escrito sobre SAP, que es como se ha denominado, ¿no? O PAS, por las siglas en inglés. Entonces, aquí viene una primer controversia, porque Gardner decía, Gardner, ¿saben? Es quien lo describió primera vez. Gardner decía, alienación parental no es lo mismo que SAP. ¿Por qué? La diferencia está en que en el SAP, por ejemplo, el niño ya, como decimos coloquialmente, el niño ya le echa de su cosecha, ¿no? O sea, ya se aprendió un buen discurso y entonces ya no solo es el discurso aprendido, sino ya el mismo niño contribuye. Ajá. Y la alienación, pues es, aparte del proceso de manipulación, se podría dar incluso en ambientes donde la familia estaba junta, donde la alienación se podría explicar, es decir, el rechazo cuando el niño era maltratado o abusado. Entonces, por eso Gardner decía que era muy importante diferenciar SAP de alienación parental. Sin embargo, lo que hemos visto es que en la literatura se ocupa a veces indistintamente alienación parental y SAP. Hay algunos que dicen no importa, utilízalo como sinónimo, y hay quien dice no, o optas por AP o optas por SAP. ¿Por qué? Porque es importante tener un buen cúmulo de evidencia científica que nos hable de SAP o de AP. Ajá. Entonces, lo primero que nos dicen es, toma una decisión. ¿Te vas a ir por la explicación de alienación parental o por la de SAP? Que es bien distinta. A pesar de eso, pues muchas de las publicaciones siguen haciendo referencia indistintamente a alienación y a SAP. Entonces, ese es el primer punto de controversia que tendríamos que dividir. ¿Qué es uno y qué es otro? ¿Cuál sí existe y cuál no existe? ¿Cuál se puede identificar y cuál no? Los dos son, o sea, podríamos decir que incluso el SAP es una clase de alienación parental. Ajá. O sea, la alienación parental sería como
un término general, y el SAP, que es cuando lo que yo les digo, el niño ya le pone de lo suyo, ya sería como la subclasificación, exactamente. Les digo, pero no es la única crítica o controversia. Yo voy a tratar de decirles más o menos algunas de manera muy rápida, porque el tiempo, así, aquí yo sé que apremia, y esto es como, ellos ensayan que doy en 20 horas, ¿no? Entonces, vamos a ver. La primera, el SAP no es un síndrome. ¿Ah? El Gardner lo que trataba de identificar con esto es que síndrome era un conjunto de signos y síntomas. Ustedes saben, o si no, pues Gardner era médico. Ajá. Y entonces con esa formación médica decía, yo veo A, B, C, D en estos niños, y entonces es un conjunto de síndromes y síntomas que se repiten constantemente y que me dan por resultado el rechazo injustificado del niño hacia el. Entonces, desde esa perspectiva, si estaban varios síntomas, de los 8 famosos síntomas que él proponía, entonces decía, hay una gran probabilidad de que se esté presentando efectivamente eso. A eso se refería con síndrome. Ajá. Aunado a esto, que dicen que no es un síndrome y que no está reconocido por ningún diccionario, manual, ya saben, han escuchado el famoso DCM, CIE-10, etc. Y entonces, como es rechazado, ¿no? A mí esa palabra me parece así como el SAP es rechazado por estos manuales de diagnóstico. Pues, como saben o si no saben, se lo resumo brevemente. Cuando inició el estudio de la alienación parental, pues los DCM ya estaban publicados. Ajá. Cuando pudo haber sido tomado, que era en la versión 4 revisada, ya estaba en proceso, entonces era difícil meter a consideración la parte de alienación parental. Finalmente llega en el 2013 el famoso DSM-5, y entonces las asociaciones que tratan de desacreditar la existencia de alienación parental o SAP dicen, no lo volvieron a tomar en cuenta, entonces sigue siendo rechazado. Y aquí pues uno es un poco de interpretación. Ajá. Básicamente no está explícito en el DSM-5, pero hay muchos criterios que se relacionan con la alienación parental y que uno puede identificar desde el niño afectado por la relación conflictiva con el progenitor, ¿no? A una relación filoparental conflictiva. Son más o menos 5 son 5 situaciones, porque ya no son trastornos, son 5 situaciones que uno puede identificar en el DSM-5 relacionadas con la alienación parental. Y el CIE-10 pues fue publicado justo cuando apenas estaba empezando a acumular evidencia empírica sobre la alienación parental. Entonces, pues era muy difícil que saliera ahí efectivamente, ¿no? Dicen también que no tiene un fundamento científico. Yo como investigadora he seguido muy de cerca este fenómeno y me actualizo frecuentemente de los artículos y libros que se escriben respecto a SAP o alienación parental, o ahora incluso el término interferencias parentales. Por ejemplo, para el año 2011, en revistas especializadas, y esto quiere decir que son científicas, que los revisan otras personas, ajá, para ser aceptados a publicación, había más de 170 artículos desde el surgimiento de la alienación parental hasta el 2011. Cada año surgen más artículos que apoyan la existencia o evidencia que aquellos que la desacreditan, porque como en todo hay quien está a favor y hay quien está en contra, pero sin embargo hay más evidencia respecto a gente que sí lo reconoce y que sí lo ha estado estudiando. El decir que no tiene fundamento científico también se basaba en comentar que Gardner, pues él se autopublicaba porque era afortunado en tener su propia editorial, ¿no? ¿Cuántos aquí no quisiéramos tener nuestra propia editorial y decir, ay, me publico mis libros para que sea para leerlos yo y mi familia, ¿no? Entonces decía, pues es que él se autopublica y entonces eso no es científico. Y la verdad, yo no estoy de acuerdo con ese término, con esa situación. Dicen también que es un concepto misógino, ¿ah? En el sentido de que se ataca mucho a la mujer, porque la mujer es la que aliena. La postura actual, que ya difiere mucho de la de los 80s, en donde efectivamente había un 80% de madres que se llevaban la guardia y custodia, y por lo tanto, por estadística,
era mucho más probable que quien alienara fuera la madre. Ahora, efectivamente, vemos tanto padres como madres afectados. Regularmente a mí me preguntan en qué proporción. Y esto es un poco difícil de cuantificar porque depende mucho de la población o del grupo en el que yo me acerque a estudiar. Pero yo he tenido incluso grupos en donde son más mujeres que se están afectando por alienación parental que hombres, ¿no? Entonces realmente aquí decir que es un concepto en contra de las mujeres, que las vulnera sus derechos y demás, pues tampoco aplicaría, sobre todo a las circunstancias actuales, en donde ya también son muchos padres los que a la buena o a la mala tienen la guardia y custodia de los hijos. Otro punto es que se dice que protege a abusadores sexuales. En este sentido, dice, no, es que fue una teoría creada nada más para desacreditar el dicho de los niños respecto a las denuncias de abuso sexual. Está comprobado que en casos de divorcio altamente conflictivo, está comprobando con datos científicos, que aumenta la probabilidad de una denuncia de falso abuso sexual cuando hay un divorcio altamente conflictivo. Esto con la intención de impedir, de romper completamente el vínculo de contacto entre pares. Entonces, la intención nunca fue proteger a abusadores sexuales. Por ahí dicen, es que Gardner era pedófilo y él aprobaba las relaciones sexuales entre adultos, varones y niños, etcétera, ¿no? Y realmente ha sido quien haya leído realmente a Gardner de origen, o sea, lo que Gardner explicó en algún momento sí habló sobre sexualidad infantil e incluso se remitió a los tiempos de Platón y filosóficos y por allá que saben que efectivamente, ¿no?, el que un chico estuviera cercano a un varón adulto que lo guiara, han oído incluso hablar del amor platónico, bueno, que eso era permitido, pero lo habló como en un concepto histórico, nunca dijo la sexualidad entre adultos y niños es permitida. Entonces ha sido una serie de situaciones en donde la lectura de Gardner pues ha sido tomada en su contra para tratar de desacreditar esto. En ese sentido dicen que es un concepto artificial que se nutre únicamente del sistema legal, es decir, solo sucede aquí cuando están peleando en los juzgados. Y lo que se ha visto ya actualmente es que la alienación parental se da incluso en familias que están unidas, en donde el rechazo injustificado a papá o a mamá se da aún en familias aparentemente intactas. Otra de las cosas es que dicen que la sugerencia de tratamiento es totalmente desproporcionada. ¿Por qué? Porque dicen que en casos graves, como marca el 323, lo ideal es que cambio la pérdida de la patria potestad, ¿no? Y alejar al niño del ambiente alienado. Es la separación momentánea dependiendo del nivel y grado de... Por eso digo, en casos severos, ¿no? Es alejarlo del ambiente alienador, que es lo que proponía Gardner desde el principio y que es lo que se ha estado haciendo en muchos países de manera recurrente. Entonces decían, no, es que eso es sumamente desproporcionado, no puedes separar a un niño de su madre, porque lo siguen enfocando como eso, porque aparte madre es la que nutre, da y bla, 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 ¿no? Ahí hay muchas situaciones sí respecto del tratamiento. Hay quien sigue aseverando que esa es la mejor medida, ¿no? Yo lo pongo en términos más severos. Cuando una madre permite que le quiten los ojos a sus hijos, aunque haya sido en un ritual satánico, ¿qué pasó? Se lo retiraron, ¿no? Una forma extrema de violencia. Desde mi punto de vista, la alienación parental es una forma extrema de violencia, porque le cambias al niño la manera de pensar, de percibir, de sentir, ya no confía en sus sentimientos, ¿no? Entonces, le cambias completamente su ser. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que en casos severos, la sugerencia de tratamiento no es desproporcionada. También se dice que no es reconocido a nivel mundial. Sí, no hay consenso entre todos los países del mundo, pero es un fenómeno que sistemáticamente se ve, ¿no? En toda Latinoamérica, con las controversias que puede existir o no, en toda Latinoamérica hay investigadores, académicos o psicólogos forenses que hablan de la existencia del fenómeno de alienación parental.
no solo en Latinoamérica, saben, en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Irán, en Alemania, en Australia. Son países que han identificado el fenómeno de manera muy clara y que se han dedicado a estudiar. Un punto importante aquí que me llama mucho la atención es que dicen que afecta los derechos de niñas, niños y adolescentes, porque se les da el descrédito a lo que ellos están manifestando, que es no querer ver a su padre o a su madre. Entonces dicen que esto es atentar contra sus derechos porque no se les cree. Ajá. Pero finalmente, si el niño está siendo maltratado, si el niño está siendo violentado, eso también es atentar en contra de sus derechos. Entonces, estas son algunas de las críticas que se han hecho. O sea, lo que yo siempre me pregunto es, ¿importan todas estas peleas que no son científicas, son ideológicas? Esto hay que darles muy claro. No hay argumentos científicos, o sea, que alguien se pare y diga, la alienación parental no existe porque yo hice un estudio en donde encontré esto, esto y esto y esto de manera sistemática y por lo tanto puedo decir que no existe. Las luchas en contra de la alienación parental son meramente ideológicas. Y lo que implica aquí es que estamos afectando enormemente los derechos de las familias, ¿no? Ese derecho que se ha dicho no se puede romper del niño, el derecho del niño a seguir teniendo contacto con sus padres. Entonces, yo digo, le puedo llamar alienación parental, le puedo llamar SAP, le puedo llamar rechazo parental, interferencia parental, construcción de vínculos familiares, instrumentalización de los niños en el divorcio, manipulación, alienación filioparental, desfiliación, un montón de nombres que han salido. Lo que importa es aquí que se está rompiendo el vínculo entre padre, madre y el hijo, o los hijos. Una cosa que quiero compartir con ustedes, justo es derivado de que dicen que ninguna asociación seria reconoce la existencia de la alienación parental. Yo recientemente estuve en Lisboa, en el 10º Congreso de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. Y justo en la preocupación de muchos, y de verdad, muchos profesionales de la salud mental, estaba presente Colombia, Argentina, Chile, Portugal, España, México, Panamá, bueno, muchos estábamos ahí reunidos. Y en consenso se decidió hacer una declaración oficial respecto a la existencia de la alienación parental como una forma de maltrato. Si el maestro Rabindranath me lo permite después, pues le haré llegar ese documento para que ustedes lo puedan leer completo. Solo les voy a compartir algunas partes, haciendo uso del preámbulo de la Convención Internacional sobre Derechos de los Niños. Hacen especial mención del artículo 3, 9, 12 y 18 respecto a las medidas que deben tomar las instituciones y el Estado para asegurar la protección de los derechos de los niños, el derecho del niño a mantener el contacto con ambos padres, el derecho del niño a formar su opinión en los asuntos que le afectan directamente, el derecho a ser escuchado y a ser protegido sobre cualquier situación que afecte su bienestar. A ser protegido institucional y por el Estado también, ¿no? Entonces, dice, se hace mención a los procesos de manipulación en contra de un menor, que si bien no son explícitamente mencionados en los manuales diagnósticos, sí se puede encontrar en la edición más reciente del DCM, que es el DCM-5. Entre ellos, bueno, está el problema relacional entre padres e hijos, el maltrato psicológico infantil, y aquí un punto importante. En la definición de maltrato psicológico infantil, el Diccionario de Términos Médicos de la Real Academia de Medicina, en esa definición de maltrato infantil se encuentra explícitamente mencionado el síndrome de alienación parental como una forma de maltrato. Incluso el Instituto Nacional de Pediatría recientemente tuvo un ciclo de conferencias y justo también se hablaba de la alienación parental como una forma de maltrato. Entonces, respondiendo un poco a esa crítica que no está aceptado por ningún manual, bueno, en ese diccionario que es de términos médicos en donde definen maltrato infantil, consideran el SAP como una forma de alienación. Y otra de las situaciones que pueden ser consideradas dentro de la alienación son los niños afectados
por la relación parental conflictiva. Conscientes de que justo es un fenómeno que se ve reiteradamente replicado en toda Iberoamérica, es que se decide hacer esta declaración, este manifiesto, en donde dicen que este maltrato es una realidad clínica, judicial y psicosocial. O sea, y es algo que por lo tanto debe ser atendida a nivel clínico, a nivel judicial y a nivel sociedad, porque es algo que está afectando a nuestros niños, ¿no? En muchas, todavía hay mucha fuente de controversia respecto a eso, porque muchos luchadores sociales respecto a la alienación dicen: los niños alienados son futuros delincuentes, son futuros drogadictos, son futuras prostitutas. No hay evidencia contundente, pero sí hay una importante tendencia reportada en la literatura de algunos niños pueden ser adultos pues bastante disfuncionales. Entonces por eso es importante entender. Declaramos también que esta violencia parental busca aniquilar el rol parental, el vínculo emocional entre los hijos y la persona ausente. Constituye una problemática psicosocial de fondo que impone vulnerabilidad y agresión hacia cada uno de los padres, prioritariamente hacia los hijos, que son utilizados como objetos de discordia. Entonces, finalmente concluye esta declaración, que yo la resumí lo más que pude porque son 5 cuartillas. ¿A qué hace el llamado la AIPJ internacional? Un llamado muy importante a capacitarse, operadores de justicia. En el documento se manifiesta peritos y magistrados, pero en general pues tendrán que ser peritos, magistrados, operadores de justicia, trabajadores sociales, que aquí veo una conocida representante, ministerios públicos, o sea, todos deberían estar capacitados para atender esta problemática. ¿Qué pasa? Manda el caso al DIF, atiendan tratamiento de alienación parental. No, es que eso no existe, es que eso sí no se lo manejo. Oye, eres la institución de la familia, ¿cómo que eso sí no me lo manejas, no? Digo, sí, nuestra institución que protege la familia no es capaz de atender la alienación parental, debemos de cuestionarnos muchas cosas. Ahora, no quieres atender la alienación porque te causa conflicto de que no es reconocido. A mí lo que menos me interesa es si está en un manual. A mí lo que me interesa es que yo veo sistemáticamente niños y familias muy afectadas por esa situación. Entonces, trabaja revinculación parental, trabaja educación para el matrimonio, trabaja educación en el divorcio, trabaja educación post divorcio. O sea, debes encontrar herramientas para impedir que esto llegue hasta donde está llegando, que son casos en donde niños que eran sanos y felices conviviendo con mamá o papá, ahora tienen 4, 5, 6, 7 años y medio, ¿no? Y que crecen en nuestros centros de convivencia de los 3 y cumplen los 18, les celebramos los 15 años, ¿no? O sea, nos da así como risa, pero sucede. O sea, qué pena que por los casos que se abrió el centro de convivencia, hasta apenas hace unos pocos años, que salieron, pero no porque se arreglaron, sino porque cumplieron la mayoría de edad. O sea, eso es una desgracia. Entonces, les reitero, es un llamado a capacitarse, a actualizarse, porque una cosa es que yo ya he aprendido el concepto, pero esto, como todo, es dinámico y siempre hay cosas nuevas. Entonces, un día, aparentemente no hay pruebas para detectar alienación parental, pero hay muchas técnicas que sí tenemos, ¿no? Que sí nos pueden servir desde lo forense. ¿Aquí hay psicólogos? Los psicólogos, sí, yo voy psicodiagnóstico en la UNAM y sí, claro que sí hay pruebas de estar estandarizadas en la población y en la marca, sí, claro que sí. Pero no se olviden que nuestra herramienta fundamental en la investigación es la observación. Y entonces, si uno está bien entrenado, uno sabe identificar cuando es alienación, cuando es maltrato, cuando es falsa denuncia, cuando es un abuso. Entonces es bien importante actualizarse para ellos. Fomentar espacios de trabajo como estos, no en los que se debatan ideologías, sino en los que se expongan los temas más actuales respecto al fenómeno que nos preocupa.
hacemos un llamado también a buscar expertos reales. Eso es bien importante. Hace unos años, o sea, tú le preguntabas a un psicólogo qué es alienación parental, a un abogado, y era así. Y ahora han proliferado una cantidad de expertos. Perdón, pero la verdad aquí sí. Leer un libro no te hace experto en alienación parental. Atender un caso no te hace experto. ¿Te acerca? Claro que sí. ¿Incrementa tu conocimiento? Claro que sí, pero no eres experto. Y otro punto al que voy. Vivir alienación parental de ninguna manera te hace experto. Desde lo científico, desde lo profesional. Claro que eres un experto de vida y que puedes orientar a muchos padres a cómo llevar esos sufrimientos, a cómo enfrentar esa situación, a cómo hacer pruebas. Pero no se vale que estén dando terapia, asesoría psicológica, asesoría legal, cuando no tienen una cédula que los acredite. ¿Saben por qué? Porque entonces cuando llegan con el profesional real, están tan desilusionados por tantos tumbos que han dado que ya no quieren luchar. Porque ya los engañaron aquí, porque ya les tomaron el pelo acá, porque ya les tomaron el dinero acá y no llegaron a una solución. ¿Por qué? Porque no eran expertos, ¿no? Entonces, con perdón de los representantes que pueda haber aquí, vivir y sufrir alienación parental no te hace un experto profesional, te hace un experto de vida. Que nos ayuda a enriquecer, claro que sí. Yo siempre que convoco mis grupos para padres y para madres que viven alienación parental por cuestiones de investigación, siempre les agradezco, porque me hacen aprender muchísimo de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus ideas, de cómo pudiera mejorar esto. Pero jamás, a menos que, claro, cursen Derecho, cursen Psicología, pues entonces podrán acreditar con una cédula profesional que son expertos. Pues por mi parte esto, les agradezco muchísimo.